Ella es Linda Restrepo, más conocida como La Mona Creída. Ella es mamá de 2 hermosas niñas y te acompaña en Wow Mom, solo por CBC La Voz. Hola, hola, hola a todas las Wow Moms que nos ven en este nuevo episodio. Ya saben, estamos en la 3ª temporada y estamos para ustedes, para equiparlas en espíritu, alma y cuerpo. Mi nombre es Linda Restrepo, más conocida como Mona Creída, y como siempre yo estoy mirando qué temas vamos a hablar acá a ustedes, las mamás, que las puedan equipar ya sea en espíritu, en alma o en cuerpo. Y el tema de hoy me lo pidió una Wow Mom. Una de ustedes me dijo: Linda, es que yo no encuentro mucho de este tema en internet, y si uno no tiene un hijo que tiene esto, entonces uno no encuentra, es muy difícil. Entonces yo dije, pues voy a traer el tema, voy a entrevistar a una especialista, y acá está con nosotras la doctora, más conocida como la doctora Kiki, la doctora Cristina Sadurní, pero todas le dicen la doctora Kiki. Así que, doctora Kiki, bienvenida a Wow Mom. Gracias por tenerme aquí, es un placer. Soy la doctora Kiki, la doctora Cristina Sadurní, aquí desde Puerto Rico, pero soy madre también, así que eso yo creo que lo hace hasta aún más relevante. Todas las preocupaciones que tenemos, que tienen las Wow Moms, yo también las he tenido siendo aún neuropsicóloga pediátrica, así que es un placer estar aquí para contestar todas sus dudas y darle toda la educación, ¿verdad?, que pueda tener para ofrecerle. Claro que sí, me encanta que digas que no solamente eres doctora, sino también eres mamá, porque te lo comenté. Tengo un segmento que se llama La Jaqueca. Entonces, antes de que nos digas todo lo que tu conocimiento en medicina y pues que tiene que ver con nuestros hijos, cuéntame, ¿cuál ha sido esa jaqueca o ese dolor de cabeza que te ha dado tu hija? Tienes una niña de 3 años. De 3 años y medio. La jaqueca más reciente es, ella decidió que ya no va a dormir más sola, entonces tenemos que tomar turnos de quién duerme con la niña hasta que se queda dormida, y el proceso puede tomar 2 horas y media. Siempre nos turnamos mi esposo y yo, pero últimamente entonces estamos 1 hora, está mi esposo 1 hora cuando le toca su turno, y a la 1:30 dice: quiero mamá. Entonces tenemos que empezar desde cero. Y yo pues nada, trato de decirme, estos momentos pasarán, pero hay veces que pues uno sabe que aturde, y tenemos que llenarnos de paciencia y estar ahí hasta que la niña se duerma. Sí, no, y no sé si te pasa a tu esposo que se frustra porque dice como que quiero ayudar, quiero colaborar, porque saben que obviamente ellos siempre son mamá, y tratan, pero ellos no dejan, los niños no dejan. Así mismo, ¿no? Y entramos diciendo: hoy le toca a papá se va a acostar contigo, y él es el que va a leerte los libros y te va a cantar. Y ella, ok, sí, claro. Y de momento cuando se empieza a quedar dormida, mamá, y yo... Pues te cuento que yo tengo 2, tengo una de 3 y medio también, y una de 5 y medio ya, y la mayor, gracias a Dios, es muy apegada a mi esposo, entonces nos da esa flexibilidad de que yo me voy apuesto a una y la mayor quiera a mi esposo, entonces como que no me tengo que dividir. La que a veces te ha pasado, me imagino que uno tiene que hacer como pulpo, pero bueno, sí. lo logramos. Sí, todo el tiempo. Pues bueno, yo les cuento, mi jaqueca fue hace unas semanas ya. Con mi esposo estuvimos viajando, y mi mamá, mis papás se quedaron con las niñas. Manuela, la pequeña, la de 3 años y medio, ella es súper traviesita. O sea, el segundo, como que el primero siempre es más así como... Sí. Hace sus cosas, pero la segunda es, Dios mío. Entonces, si llegas a tener un segundo hijo, ya sabes. Ojalá, queremos. Sí, si quieres, bueno, ya sabes. Y además, Manuela de bebé era la más tranquila, era como dicen, un pan de Dios, era bien, y cuando cumplió el 1 año y medio, fue como, mi esposo decía, nos la cambiaron, ¿qué nos hicieron? ¡Sorpresa! El caso es que esta jaqueca realmente que les cuento no me la hizo a mí, sino se la hizo a mi mamá, porque como se quedó, estaban con ellas, entonces mi mamá estaba bañando a la mayor, y a la chiquita le dijo a mi papá: porfa, mira a Manuela, échale un ojo a Manuela. Y mi papá se quedó haciendo otra cosa, y cuando apenas sale y dice: ¿dónde está Manuela? Pues se había encerrado en el cuarto de mi hermana con seguro, y cuando abrió había sacado glue.
colbón, en Colombia le decimos el colbón, y lo había chorreado en el tapete, en las manos, en la mesa de noche, o sea, estaba vuelta a nada, pero lo peor es que antes de que ella se fuera a meter a bañar, le dijo, porque vio que lo sacó y le dijo, eso no lo puedes agarrar, y fue y lo agarró. Entonces, entonces obviamente, como esto no se puede hacer, y apenas hoy se pone a llorar, pero yo, ay no, y así son las jaquecas de Manuela. O sea, ella siempre es que se trepó, que regó, que rompió. Es travesura. Sí, pero lo que tú dices, y acá en todas las mamás que han pasado por acá, tanto mamás como profesionales, psicólogas, siempre dicen, no, niños pequeños, problemas pequeños. Eso mismo iba a decir, que haga todas las travesuras ahora, por favor, que no las haga a los 15. Sí, exacto. Pero bueno, listo, Wow Moms. Acá, como siempre, esto lo contamos para que sepan y se den cuenta que todas las mamás pasamos por esto. Pero bueno, ahora sí les voy a contar un poco más quién es la doctora Kiki. La doctora Kiki, ya es como dijo, neuropsicóloga pediátrica y especialista en rehabilitación con una amplia experiencia clínica trabajando con niños y adolescentes que tienen historias médicas complejas o trastornos de neurodesarrollo. Practica haciendo evaluaciones neuropsicológicas mayormente, pero además provee psicoterapia y rehabilitación o remediación cognitiva. Todo lo que tiene que ver con estos problemas de neurodesarrollo. Les cuento que la doctora Kiki, ella es amiga y colega de una doctora que estuvimos acá en Wow Mom en nuestra primera temporada, la doctora Paulina Pérez, y las dos, aparte que cada una ejerce obviamente su profesión, tienen un podcast que se llama A Cerebrito Quitado, que aquí estuvimos hablando un poco cuando la doctora Pau estuvo acá con nosotras. Hoy quiero hablar, y lo digo como, o sea, a mí me encanta preguntar como mamá y como persona que no tiene ni idea del tema, porque pues así como yo, muchas mamás van a estar así. Entonces hoy vamos a hablar de ADHD y ODD, que justo yo le preguntaba en inglés, o sea, yo vivo en Estados Unidos, ella vive en Puerto Rico, pues uno habla mucho Spanglish, entonces en español se dice TDAH y bueno, y TND, ¿no? El ODD. Ajá, exacto. TND, ODD en español siendo un trastorno negativista desafiante, básicamente, pero en el lingo clínico usualmente para ese diagnóstico siempre decimos ODD en español. Para el déficit de atención variamos entre ADHD, ¿verdad? Haciendo ahí nuestro Spanglish, o TDAH. Claro, entonces estas siglas significa trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que es uno de los problemas psiquiátricos más frecuentes en la infancia y la causa más frecuente de consulta de psiquiatría infantil. No quise hacer mucho, la verdad, profundizar mucho en el intro porque te quiero preguntar a ti directamente. Por ejemplo, siempre uno escucha, y fue gracioso que justo te mandé un reel que me salió en Instagram, de alguien que decía, ay sí, cuando sufro de TDAH, es que eso está en español. ADHD. De ADHD, sí. Es que son tantas siglas que uno se confunde. Y uno siempre lo ha escuchado como la persona despistada, la persona que... Sí, eso es como lo principal, o sea, y por eso digo como lo que yo he visto. Y hasta hacen bromas, y me puse a leer los comentarios, y muchas personas que sí lo sufren se les afectó y dijo como esto no es un chiste. Entonces, lo que te quiero preguntar es, ¿en qué momento uno sabe que sufre de algo y no es simplemente que estoy despistada porque no sé, no quiero estar estudiando, sino quiero estar en la playa? ¿En qué punto llega a ser una enfermedad? ¿Eso es una enfermedad? Eso es una buena pregunta. La primera, ¿verdad? ¿En qué momento determinamos si esto de verdad llega a ser un diagnóstico? Lo define el nivel de severidad o el impacto que tiene en el funcionamiento de la persona. Es decir, me está afectando en un área, ¿verdad? Me afecta en casa, o me afecta en casa y en el trabajo o en la escuela. Me afecta en casa con mis relaciones interpersonales, con mi pareja, como madre, como profesional. ¿Cómo y cuánto afecta nuestro funcionamiento? Eso es lo que determina si entonces, en efecto, va más allá de una característica que tiene una persona que a lo mejor es un poco despistado, o es un diagnóstico clínico que amerita entonces intervención, atención. Me preguntaste también, es una enfermedad, ¿verdad? Es una enfermedad, y yo creo que aquí la definición entre
trastorno, condición, discapacidad es bien importante. El título del ADHD o el TDAH es un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Un trastorno, a diferencia de una discapacidad, es una condición. Un trastorno es una condición que afecta de diferentes formas el funcionamiento de una persona. A veces mucho, a veces poco, ¿verdad? Es como un espectro. Puede ser un poquito, puede ser a veces más, a veces menos. Sin embargo, no es una discapacidad a menos que nos paralice. Y de verdad, no podemos funcionar de manera adecuada o efectivamente. Entonces yo le digo, yo prefiero decir es un trastorno, es una condición del neurodesarrollo que puede ser y puede llevar a la discapacidad si no se atiende y se interviene correctamente. Ok, entonces tú me puedes decir qué otros síntomas tiene esto, porque no es simplemente alguien distraído para saber, y de pronto una mamá que nos está viendo dice, uy, tengo uno, porque esa es otra cosa. De pronto de todos estos síntomas que nos vas a decir, la mamá identifica que su hijo tiene uno, solo uno. Entonces eso ya podría decir, uy, ¿será que tiene todo? ¿Tiene, Dios mío, las ADHD? ¿O realmente al tener solo uno de los síntomas realmente no lo tiene? La verdad es que antes de describir los síntomas, yo creo que es importante definir, o sea, qué es, porque es un trastorno del neurodesarrollo, pero a mí me gusta explicar que también es un trastorno neurobiológico, o sea, está afectando la manera en que el cerebro de la persona luce y funciona diferente. Hoy en día le llamamos a este tipo de cerebro neurodiversos, igual que hay diversidad de raza, de etnicidad, de orientación sexual. Hay también diversidad en la manera en que los cerebros funcionan. Todos los cerebros funcionan de maneras diferentes, hay que conocerlos. Entonces, se ve diferente en que el cerebro a lo mejor puede ser un poco más pequeño o madura diferente en diferentes áreas, especialmente lo que le llamamos a esta área del cerebro que es el lóbulo frontal. Eso madura un poco más tarde o funciona, hay menos actividad en esa área. La segunda parte es que vemos que hay un neurotransmisor en nuestro cerebro, ¿verdad? Nosotros tenemos muchos, yo le digo que son como soldaditos en la cabeza, que tienen diferentes responsabilidades. Uno de ellos se llama la dopamina. Y la dopamina es la que nos ayuda a atender, a concentrarnos, a pensar antes de actuar, ¿verdad? A no ser impulsivos, a esperar nuestro turno, a organizarnos, a mantenernos enfocados en una cosa a la vez, ¿verdad? A ser vigilantes, hiperenfocados. Y esa personita, ese soldado, se llama la dopamina, ¿ok? La dopamina, usualmente en las personas con déficit de atención, con ADHD o TDAH, hay un déficit de eso, o sea, es más bajito los niveles, por eso damos un medicamento para compensar en algunas ocasiones, podemos hablar de eso ya mismo. Disculpa, y te pregunto, ¿esta dopamina es la misma que cuando tú abrazas? ¿Es la misma? Exacto, la serotonina y la dopamina van muy de la mano. La dopamina es un neurotransmisor, un soldado que nos hace sentir también muy bien. Entonces, por ejemplo, está muy asociado con el sistema de recompensa. Yo me como un chocolate y esos niveles de dopamina, como que qué rico, quiero otro. O veo un TikTok, ¿verdad? Y ese TikTok está súper entretenido, es corto, llama mi atención y entra en un sistema de recompensa. ¿Y qué yo hago? Automáticamente busco otro, sigo scrolling, ¿verdad? Son los mismos sistemas en el cerebro asociados con la dopamina. Sí, eso es una súper buena pregunta. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Hay varios, ¿verdad? El TDAH o el ADHD, en términos súper simples, puede ser mayormente o primordialmente inatención, o mayormente, primordialmente, hiperactividad e impulsividad, o combinados. Eso significa, ¿verdad? Tenemos dificultades, o ves que el niño tiene dificultad concentrándose o manteniendo su atención en una cosa, pero por el periodo de tiempo que es esperado para ese niño. Esa es la pregunta. Cuando los papás dicen, ay, no, es que no se puede sentar a estudiar, y yo, ¿y qué edad tiene? 5 años. Okay. ¿Cuánto tiempo estamos esperando que se siente a estudiar? No podemos esperar más de 10, 15 minutos, y como mucho hay que dar
espacio, porque eso es lo que su cerebro tolera. Cometer errores por descuido, ¿verdad? Mucha inatención al detalle es lo que vemos. Cuando empiezan a crecer, vemos que los niños empiezan a evitar cualquier tarea o cualquier destreza que conlleve que se tengan que esforzar en mantener la atención, porque ellos se tiltean, como decimos en Puerto Rico, como que no pueden manejarlo, les cuesta. Y mucha dificultad recordando o siendo olvidadizo. Muchos padres llegan a mi oficina diciendo, es que él tiene problemas de memoria, todo se le olvida. No es memoria, es que no entró tanta información por lo que, o cuando estabas contándole lo que se supone que recordara, no estaba prestando atención. También vemos hiperactividad e impulsividad, inquietud, les cuesta estar sentados, hablan excesivamente, interrumpen al maestro, interrumpen a las amistades, no pueden esperar su turno, es como que me puedo aguantar, y actúan sin pensar en las consecuencias, actúan sin pensar. Muchas veces, ¿verdad? Estas tres descripciones pueden ser normales en un niño. Yo estoy segura que ahora mismo estás pensando y dices, sí, las tres tienen esa dificultad, la mía también. Pero la pregunta de cuándo llega a ser un diagnóstico es si lleva más de 6 meses ocurriendo, ¿verdad? Esto tiene un mínimo de tiempo que tiene que presentarse, más de 6 meses. Y tiene que afectar el funcionamiento de la persona en todos sus ambientes, en casa, en la escuela, con amistades, socialmente. ¿Okay? Eso por lo menos 2, pero usualmente quieres ver que sea algo generalizado. Ya cuando tenemos una combinación de esas características con esa frecuencia y tiempo, entonces tenemos que empezar a pensar, esto es un diagnóstico de TDAH. Claro, y es que mira que ahora que decías, no, de pronto estás pensando como, ay, mi hijo lo tiene, créeme que no solo pensaba eso, sino pensaba cuando yo era niña y, por ejemplo, mi hermana, porque nosotras siempre hemos sido muy extrovertidas, hiperactivas, entonces, ¿en qué punto es un rasgo de tu personalidad y pasa a ser, a que te digan que tienes el diagnóstico de TDAH, todas las letras? Claro. Entonces, ¿en qué momento? Porque digamos, o sea, obviamente pues ya somos adultas, pero yo viví en Colombia hasta los 16 años. Y yo, cuando me vine a este país, acá por primera vez yo escuché lo que era autismo. Yo nunca en mi vida lo había escuchado. Entonces, pues sé que no estamos hablando de autismo, pero ¿en qué punto todas estas cosas, estos síntomas, se vuelve un trastorno? Y tú decías ahora ¿cómo es que se dice? El espectro. El espectro, exacto. Que entonces ya alguien que apenas no está un poco distraído, no, ya tiene autismo. Y sí me va a entender, entonces, y obviamente uno como mamá está traumatizado, porque yo decía, yo cuando era adolescente nunca escuché nada, ni ADHD, ni lo otro, ahora todo es, ¿sí me va a entender? Entonces, ¿en qué se puede diferenciar esos rasgos de tu personalidad a realmente tener un trastorno? Eso es una pregunta importante, y yo creo aquí, de hecho, muchas veces a mí me dicen, ay, es que nunca das el diagnóstico. O sea, ¿o por qué no lo diste si es tan obvio? Y yo, porque yo tengo que descartar tantas cosas primero. Yo tengo que... Si ahorita cuando colguemos, siéntate y busca el criterio para ADHD. Busca clinical criteria, criteria clínica para un ADHD. Y vas a decir, yo ahora mismo tengo eso. Sí. Un día de mucho estrés, yo me miro y yo mido criterio, yo tengo ADHD. Entonces, eso es un problema, porque no todos tenemos un déficit de atención. Así que el hecho de que sea algo con lo que nos podemos relacionar abre a una pregunta muy grande que entonces hay que explorar si de verdad es un diagnóstico. Y lo que yo hago y lo que se debería hacer, que un buen clínico probablemente haga ese proceso, es descartar todas las otras cosas que pueden afectar nuestra atención o pueden causar hiperactividad. Por ejemplo, la ansiedad. La ansiedad puede causar inatención. Un niño que está ansioso, preocupado, en estrés constantemente por cualquier razón, sea algo que está pasando en casa o en el salón de clases, no va a prestar atención de la misma manera. Segundo, ¿qué pasa? Porque un niño a lo mejor es agresivo, impulsivo, pega, no sabe esperar su turno. No tiene que ser un déficit de atención. ¿Será que eso es lo que está aprendiendo en casa o lo que está viendo en la escuela? ¿O es una manera de defenderse? El trauma también puede afectar
los procesos de atención y de poder autorregular nuestro control, el autocontrol. Así que hay los procesos que están asociados con la atención en el cerebro son muy vulnerables, o sea, están muy predispuestos a que cualquier cosita los afecte. Así que si yo voy a hacer una evaluación, tan y tan comprensiva que cuando yo descarto todas estas otras variables, puedo entonces decir, no, esto no es personalidad solamente, esto no es ansiedad solamente, esto no es conflictos de los padres solamente, esto no es depresión, esto es un déficit de atención, esto se necesita atender como lo es. Y conlleva tiempo, porque como quien dice, uno puede hacer un checklist de si me pasa, no me pasa, no me pasa, si me pasa, ¿cuántos de esos cumpliste? 4 de 6, ay, pues tiene ADD. No, así no es, así no funciona. Así que hay que ser muy cuidadosos y por eso consultar con los profesionales adecuados es bien importante. Claro, y lo que decías ahora de que el niño en este caso esté como en diferentes ambientes, porque si es el mismo en la casa, en el colegio y todo eso, pues tú dices, bueno, puede pasar. Ahora nos mencionaste alguno de los síntomas, pero ¿cuál es el síntoma más raro del ADHD? Esa pregunta me hizo pensar bastante porque yo pienso, y yo creo que esto va a cambiar pronto, Paula, Dr. Pau y yo lo hablamos mucho, que falta criterio para poder diagnosticar ADD. Hay dos cosas que yo veo mucho en niños con ADHD que no está en la criteria, ¿verdad? No es uno de esos checklists que yo acabo de decir. Uno, el hiperenfoque, ¿verdad? Y es como controversial, dice, no estamos hablando de que el niño no se puede concentrar y ahora me estás hablando de que el hiperenfoque es un síntoma. Sí, es el ADHD es lo que le llamamos un interest-based condition, una condición o un trastorno de interés. Si yo tengo un poco de interés, probablemente mi atención va a ser poca. Si yo tengo mucho interés en la tarea, en lo que me estás pidiendo enfocarme, mi atención va a maximizarse. ¿Por qué? Por lo que hablamos al principio, ¿verdad? Porque está asociado ese sistema de recompensa. Así que si hay algo chulo, emocionante, interesante, que me está haciendo sentir bien, y esto puede ser desde un teléfono hasta una lectura que sea divertida para un niño, pues yo voy a querer hacerlo más. Entonces, lo que vemos con algunos niños es que los padres llegan y me dicen, es que él lo hace cuando le da la gana. Él sí puede, pero es cuando le da la gana. Yo sé que eso son malas crianzas, como dicen aquí en Puerto Rico, eso es mala crianza, eso es que no quiere, pero él puede. No, yo pregunto, ¿en qué se concentra? Pues en ciencia se concentra excelente, o en el videojuego se concentra excelente. Y yo, claro, porque eso le interesa. Entonces, claro, ese mecanismo, ese sistema de recompensa está en alerta, queriendo y haciendo que él pueda concentrarse más. Así que eso es un síntoma raro. Y el otro síntoma, que no es que sea raro, pero no lo hablamos lo suficiente, es la desregulación emocional y sensorial. Muchos niños que tienen dificultad con autorregular su movimiento, su atención, también tienen dificultades regulando lo que le llamamos la integración de los sentidos. Entonces se sienten a veces abrumados, hay mucho ruido, hay muchos sonidos, necesitan ir un paso a la vez, o emocionalmente regulando sus emociones. Hay veces que eso es lo primero que vemos antes de ver todo lo demás, claro, la dificultad regulando las emociones. No, y créeme que uno como adulto, si uno ve que muchas veces uno tiene problema para regularse, ¿cómo uno puede esperar de los niños? Te cuento que se nos acabó el tiempo del primer segmento, entonces vamos a un pequeño corto y en el segundo segmento me gustaría que habláramos ya, profundizar un poco porque te tengo otras preguntas del ADHD, pero ya poder hablar del ODD. Yo sé que son muchas letras, muchas siglas, pero bueno, acá estamos tratando de desmenuzar todo para que todas las mamás puedan entender de la manera correcta y sobre todo para mirar a nuestros hijos para ver si de pronto pueden llegar a tener, pero lo importante es que no nos asustemos, ¿no? Pero bueno, vamos a esta pequeña pausa y ya regresamos con más de Wow Mom. ¿Es una estrella? ¡No! ¿Es un avión? ¡No!
es Wow Mom, las heroínas sin capa. Bueno, Wow Moms, volvemos con la doctora Kiki hablando de ADHD. Aquí estaba tratándome de concentrar, me desconcentré. ¿Será que tengo ADHD? No. Y uno de mamá. Sí, no sé. No, y uno de mamá está en la cocina haciendo el almuerzo y dice, ay, voy a ir a lavar la ropa. Y llega allá y va a poner a lavar la ropa y se le olvidó y después se fue a otro lado y después vuelve al mismo lugar que era lo que estaba haciendo. Pero uno dice, hay tantas cosas que uno tiene en la cabeza, ¿no? Así es, así es. Así, y yo creo que ese es el mejor ejemplo también de algo que puede estar pasando, que sencillamente uno está con mucho estrés. Si estás aturdido y tienes demasiadas demandas, te están hablando los niños, te está hablando la pareja, te está hablando el trabajo, a los amigos, alguna condición, alguna preocupación, obviamente pues sí, vamos a concentrar igual. Exacto, no, y uno pensando en, ay, que tengo que hacer la comida, tengo que ir a recoger a mi hijo de tal cosa, tiene que llevar la tarea, después voy a viajar, o sea, en serio, son muchas cosas de uno como mamá. Sí. Ahora hablabas de autorregulación. Como decimos ahora, no queremos que por cualquier síntoma ya uno diga, no, mi hijo lo tiene. Pero, por ejemplo, los niños pequeños que uno les está enseñando y uno sabe que es normal que un niño de 2, 3 años se tire al piso y haga una pataleta, pero no es normal cuando un niño de 8 lo hace. Si, digamos, es muy seguido, se podría decir que puede tener ADHD. No diagnosticamos ADHD, bueno, se puede diagnosticar, o sea, se ha demostrado que uno puede identificar el ADHD antes de los 6 años, ¿verdad? Desde los 5 a veces. Pero tenemos que primero ver los factores de riesgo. Yo siempre digo, a los 2 y 3 años, yo personalmente, y te diría cualquier clínico está bien entrenado, te va a decir lo mismo. Yo nunca diagnosticaría ADHD a un niño de 3 años. Jamás. ¿Por qué? Porque a los 3 años el cerebro está tan subdesarrollado que yo no puedo esperar que ningún niño tenga la capacidad de autorregularse, que veamos más tantrums, que veamos más dificultad pudiendo funcionar. Entonces hay que intervenir, pero ayudando a los padres a poder ayudar a este niño, a lo mejor con terapia de juego, a lo mejor con algunas destrezas, con rutina, estructura, con anticipación, con juegos visuales para que el niño tenga algún tipo de control y pueda evitar la desregulación. Pero a los 3 años puedo decir, estas conductas me hacen pensar que está en riesgo de que eventualmente esto sí sea un diagnóstico de un ADHD, pero en estos momentos no le pongo ese nombre. No le pongo ese nombre. Intervenimos y lo ayudamos, pero yo no le pongo ese nombre porque es que ese cerebrito todavía está muy, muy prematuro. Claro. Y digamos, si ya una mamá definitivamente ya llevó a su hijo al doctor, al neuropsicólogo y le dicen, sí, tú tienes ADHD, esto puede ser, pues porque para uno como mamá puede ser, no sé, triste o como, ay, no, o sea, como que la situación no es como le gustaría a uno que fuera, pero claro. Con terapia, ¿esto puede mejorar? Claro, 100%. Yo siempre le digo a los padres que con el diagnóstico de ADHD es como ponerle un nombre a una constelación de cosas. Y uso mucho lo que le llamamos un strength-based approach, ¿verdad? Una manera de hablar con los padres desde las fortalezas del niño. Ok, el niño pues a lo mejor no presta atención, pero ultra creativo, ¿verdad? Le cuesta prestar atención, pero ultra creativo. O el niño a lo mejor no sabe esperar su turno, pero es bien amoroso y te da los mejores abrazos. Así que es buscar la manera de que ese niño, porque esa es la meta al final del día, como mamá, esto siempre lo digo, la meta es que ese niño no crea que no puede, que no internalice o no interprete, siempre me están llamando la atención, siempre me están diciendo, fulano, siéntate o cállate o para de hablar o espera su turno. Es buscar la manera desde temprano de intervenir de una manera que el mensaje no sea que lo están haciendo mal. Y eso se puede con terapia, con educación, con acomodo razonable en las escuelas, ¿verdad? Tiempo extra para compensar por esas dificultades de atención.
sentarlo cerca de la maestra, no para que la maestra esté ahí como un soldado, pero para que le pueda hacer y que él pueda entonces redirigir su atención. O un niño que se tiene que parar todo el tiempo, ¿verdad? Que está todo el tiempo moviéndose. Vamos a darle una responsabilidad de empoderamiento. Pues él es el estudiante que reparte todos los papeles. Entonces le tiene que dar para que se pueda mover, darle breaks para ir al baño, darle lo que le llamamos un movimiento, un espacio o un tiempo de ejercicio que pueda hacer unos jumping jacks para que suelte toda esa energía. O sea, hay tantas opciones y obviamente la psicoterapia es bien importante, la educación con los padres y en ocasiones el medicamento. El medicamento puede ser lo que necesita el niño para poder entonces funcionar de mejor manera. Y digamos, el medicamento es cuando ya es algo más severo, digamos, el medicamento, ¿para qué podría llegar a ser? El medicamento o sea, científicamente el tratamiento de evidencia es una combinación de primero intentar todo lo que sea modificación de conducta y psicoterapia y coaching a los padres y a los maestros, y se le añade, ¿verdad? O un psicotrópico, lo que le llamamos un medicamento, sea basado en anfetamina o un no estimulante. El medicamento en mi experiencia, yo lo determino cuando el impacto es tan grande que ya está afectando el funcionamiento del niño un poco más allá. Es decir, ya no hay un problema de aprendizaje, pero se me están, como decimos aquí, colgando, están saliendo mal en la escuela. O sea, no están aprendiendo, literalmente no están aprendiendo. Y no es porque no pueden aprender. Pueden aprender, pero por el issue de concentración están sacando F y están en su estado académico está muy, muy afectado. O socialmente se están viendo afectados, ¿verdad? Porque esa impulsividad también afecta a poder mantener y hacer amigos. Entonces, si eso también se ve que no está muy bien, pues entonces a lo mejor es momento de intervenir con un medicamento y con la terapia. El medicamento solo hay que siempre que acompañarlo con educación, con psicoterapia y con training con los padres. Y llega un momento donde ya tú dices, o sea, así como cuando, no sé, tuviste un dolor de espalda, haces terapia y llega un punto donde ya estás bien y dejas la terapia. Con esto también, tanto con terapia como con el medicamento, porque como mamá, te soy sincera, yo digo, a mí no me gustaría darle ninguna medicina a mi hijo porque me da miedo que se vuelva, pues no adicta, pero ya dependiente de por vida. Claro, es una preocupación que todos los padres tienen y yo muchas veces me siento a sencillamente explicar cómo funciona, ¿verdad? ¿Cuál es el mecanismo del medicamento? Y el mecanismo del medicamento es, hablamos de la dopamina, ¿verdad? Que había un déficit en esas áreas del cerebro de donde se supone que haya cierta cantidad o cierta actividad de dopamina. Cuando hay un déficit, el medicamento lo que hace es que lo ecualiza, lo hace igual al de los pares para que pueda funcionar y para que pueda salir bien en la escuela, concentrarse. Sin embargo, no es de por vida. O sea, el medicamento lo que hace es que prepara el cerebro para poder desarrollar las destrezas de compensación, sea pues aprender a estudiar, aprender a concentrarme, saber todo esto que yo estoy diciendo. Yo solo puedo decir un niño, pero el niño no necesariamente lo va a hacer, no porque no quiere, pero porque no recuerda que lo tiene que hacer. Entonces el medicamento lo que hace es que pone el cerebro en la mejor condición para poder recibir todas esas herramientas y toda esa ayuda y todo ese aprendizaje para que eventualmente cuando ese cerebro madure podamos a lo mejor disminuir el medicamento o quitar el medicamento en muchísimas ocasiones y solamente entonces usar esos mecanismos de compensación que ya aprendimos. Ahora decías que normalmente antes de los 6 años se puede diagnosticar. Pero si, digamos, llega alguien, por ejemplo, como yo, ya un adulto que siempre, como que de pronto en algún momento en su vida dijo, ay, tan raro, siempre se me es difícil concentrarme, o ay, soy muy hiperactivo. ¿De adulto se puede llegar a diagnosticar también? O sea, si digamos, yo ya lo dudo mucho, lo pienso y quiero ir, y entonces también se hace terapia y también si es necesario, también se da medicamento. Tiene que haber o sea, para poder hacer un diagnóstico ya de adulto se hace todo el tiempo, especialmente porque como esto es algo
que es bastante nuevo, o sea, conocemos mucha más información ahora, pues hay que hacer una entrevista clínica muy comprensiva. Es decir, me sentaría contigo y te haría muchas preguntas de la niñez, o sea, de qué recuerdas de cómo era tu comportamiento, de tu aprendizaje en la escuela, qué decían tus padres, qué decían tus amistades, y también qué pasa ahora. Si yo veo que esto es, acuérdate que es un trastorno del neurodesarrollo, es decir, es un trastorno de la niñez, como quien dice. Así que tiene que haber presencia de estas características desde temprano para confirmar que entonces ahora en la adultez es lo que está ocurriendo. Muchas veces, y esto me ha pasado en varias ocasiones, las niñas o las mujeres, incluso las mujeres hispanas, tienden a enmascarar los síntomas de ADHD. Es decir, el niño, el varón tiende a ser un poquito más hiperactivo y by the way, esto, paréntesis, no quiero ser estereotípica, pero es lo que la ciencia enseña, ¿verdad? Los varones en algunas culturas son más activos, se están trepando, se están moviendo todo el tiempo, entonces uno puede identificar fácilmente que eso es un ADHD. ¿Por qué? Porque le llamo la atención, porque lo veo. Las niñas tienden a ser un poco más inatentas, pero no necesariamente activas físicamente, no se mueven, entonces pasan desapercibidas y compensan, son inteligentes, se van compensando y luego cuando llegan a la adolescencia o a la adultez, que la demanda es más grande y tienen que manejar su tiempo, organizarse, planificarse, pues se dan cuenta que yo siempre he tenido esto, lo que pasa es que yo estaba enmascarándolo. Claro. Y entonces amerita un diagnóstico. Wow. ¿Y esto es genético? Si digamos la mamá y el papá tuvieron, ¿puede heredarlo los hijos también? Hay una predisposición genética, o sea que si hay familiares directos, hermanos o padres con déficit de atención, la predisposición de que el niño o la niña tenga también un déficit de atención es más alta. También hay un factor ambiental y lo que le llamamos congenital, ciertos procesos en el útero, ¿verdad? En la barriga de la mamá, como mucho estrés o la prematuridad y algunas dificultades médicas pueden afectar el neurodesarrollo y entonces predispone a la persona a desarrollar un déficit de atención. Ok, listo. Mira, ahora al principio hablamos no solamente pues que íbamos a hablar de ADHD, sino también de ODD. Yo me algo aquí un 8 con con estas siglas. El ODD es trastorno de oposición desafiante. ¿El ODD es una clase de ADHD? No, a mí este tema me toca muchos botones. porque creo que está mal interpretado y mal entendido y no hay mucha educación y no sabes la cantidad de niños que llegan a mi oficina y padres preocupados porque le dieron un diagnóstico de ODD y es un niño de 5 años que no está siendo ni vengativo ni negativista y sencillamente está mal diagnosticado. Para propósitos, ¿verdad?, del DSM, que es el manual de diagnósticos que usamos los psicólogos y los psiquiatras, es un trastorno individual, o sea, es un diagnóstico aparte, va por sí solo. Y es un diagnóstico del comportamiento, ¿verdad? Se caracteriza por enfado, irritabilidad, todo le molesta, enojado todo el tiempo, argumentativo, desafiante, no quiere seguir las instrucciones, no quiere respetar a las figuras de autoridad, deliberadamente hace daño o molesta a los demás, ¿verdad? Culpa a los demás, es vengativo. Y esto impacta, como volvimos con el tema del ADHD, de manera negativa el funcionamiento de la persona en varias áreas y por un periodo de tiempo. Ahora, eso es lo que dice el manual. Pero para mí el ODD es un síntoma. La manera en que yo describo esto, y no lo digo yo, no es que yo me lo inventé, esto lo dicen muchos psiquiatras, muchos neuropsicólogos, muchos médicos que yo respeto, y yo tengo, ¿verdad?, la sospecha de que eventualmente esto no será a lo mejor un diagnóstico ya. ¿Por qué? Porque cuando uno mira ese diagnóstico, ¿verdad?, de ODD, uno empieza a darse cuenta que usualmente lo que está debajo de esas características y de esos síntomas es otra cosa, ¿verdad? Usualmente es un problema en casa. Vemos niños que están viendo
abuso parental, o están siendo abusados o ven abuso interpersonal, niños que a lo mejor la manera en que se les disciplina o se les enseña no es la mejor, están observando, viendo modelos de alguien vengativo, de alguien que es un poco violento, alguien que es desafiante, la ansiedad, un problema del habla o del lenguaje, un niño que a lo mejor no entiende lo que se le está diciendo, no tiene la capacidad de decir, ay, me siento avergonzado, que no entiendo lo que se me está diciendo, entonces su manera de lidiar con el problema es enfogonarse. Entonces, ¿cómo se enfogona? Pues todo el mundo tiene la culpa. Sí. Todos son malos, no yo. Un mismo ADHD, el ODD, ¿verdad? El trastorno negativista y desafiante, todos esos síntomas de comportamiento que yo acabo de mencionar, pueden ser un síntoma de un déficit de atención. Un niño, como les mencioné ahorita, ¿verdad? Un niño que siente, wow, todo el tiempo me estoy metiendo en problemas. A mí todo el tiempo me sacan del salón. Siempre me están diciendo que me siente. Mi mamá no se cansa de decirme que lo estoy haciendo mal. ¿Qué hace eso? Eso causa que el niño se sienta mal, avergonzado, ashamed, ¿verdad? Todo el tiempo un ego débil. ¿Y cómo hacen? Pues lo proyecto y me porto de esta manera con los demás. Pero yo le llamo que es la fiebre de un virus. Yo no lo nunca lo he diagnosticado a niños que llegan con ese diagnóstico. Ese diagnóstico usualmente lo exploro y siempre me doy cuenta que es otra cosa, que no es ODD en esencia. Así que esto puede confundir, pero yo le dijera a las madres que tienen a lo mejor un niño con ese diagnóstico que fueran a donde sus doctores primarios, un psiquiatra, y dijeran, me han hablado de esto, me dijeron que escuché que el ODD puede ser un síntoma de otra cosa. Porque imagínate un niñito que no tiene todavía personalidad, a lo mejor identidad propia, que todo el tiempo le digan, tú tienes un diagnóstico de desafiante, de oposicional. Estamos dando, o sea, wow. Sí. Claro que van a actuar de esa manera, en vez de verlo de otra manera y decir, vamos a ayudarte a poder seguir instrucciones, a poder respetar a la autoridad, a poder hacer las cosas que se te piden. Claro, y digamos, obviamente cuando se llega a un diagnóstico, para uno como padre es bueno porque uno dice, ay, encontré como, ya sé lo que es, o sea esto o sea una enfermedad física exactamente, bueno, claro, lo que sea, como que uno dice, uy, ya por fin supimos cuál es el chiste, por decirlo de alguna manera, pero ¿no crees, y lo mencionaste ahora, que puede ser como un arma de doble filo el encontrar ese diagnóstico porque te están poniendo un rótulo, un label, entonces ya es como, ay, así como, digamos, dicen como uno no tiene que estar diciendo a los niños, es que tú eres desobediente, no se lo digas. Entonces, si uno le está diciendo, sí, es que ese es el niño que tiene ODD, el niño con ADHD ya tiene ese rótulo del despistado, entonces yo ya soy la despistada de la casa, de la familia. Yo soy la hiperactiva, entonces como que en cierto punto también es atarte, ¿no? Como claro, tener ese rótulo encima. Te ata y te describe. Usualmente yo con el label del déficit de atención de un ADHD, siento que hay tanta información hoy en día y nos hemos dado cuenta con el tiempo de que no debe ser un impedimento. O sea, los niños con déficit de atención que reciben los recursos y los apoyos necesarios son muy successful, o sea, logran lo que se proponen, son profesionales, son felices. Ahora, ¿cuándo es un impedimento? Cuando no se les enseña que pueden, cuando todo el tiempo se les está criticando, se les está llamando nombres despectivos, diciendo que, como dijiste, es que tú eres un desobediente, es que a ti no te interesa, es que eres irresponsable, es que tú siempre estás tarde. No. Eso es lo que hace daño. Igual con el término, es que eres desafiante, me estás desafiando, que tú eres oposicional. No, vamos a explorar por qué tenemos este reflejo a refutar todo lo que se me dice. Claro. ¿Por qué tengo este reflejo y este impulso a todo el tiempo negar la instrucción que se me da? Y eso se hace con la psicoterapia. Claro. Eso se hace con coaching de padres. Desgraciadamente para el ODD no hay un medicamento. Eso no es así. O sea, por eso yo insisto, no es como el ADHD, que eso sí es un proceso
fisiológico y neurobiológico, que hay diferencias en el cerebro. Con el ODD no, con el ODD hay que preguntarse qué enmascara este diagnóstico, qué hay debajo de esto, y entonces intervenir de mejor forma. Claro, y es que mira que en el ODD, pues lo leía, dice, es un trastorno en un niño caracterizado por un comportamiento desafiante y desobediente hacia las figuras de autoridad. Te cuento que en la temporada anterior cumplí 1 año con Wow Mom. Entonces, al celebrar mi primer aniversario, hice un story time conmigo, porque yo muchas veces entrevisto a otras mamás y cuentan sus historias, y esta vez yo solita la di, y fue el por qué empecé con el podcast. Y bueno, ya muchas Wow Moms saben, te lo comento así rápido, fue porque yo tenía un problema con mi hija mayor, en la parte de la disciplina, nos encontrábamos mucho, ella es muy inteligente, pero al mismo tiempo tiene un carácter súper fuerte. Entonces, con todo lo que decías ahora, yo podría decir, no, pues mi hija tiene ODD, pero, pero ella, o sea, por más que chocábamos mucho, pero al final tienes que ver el episodio, lo tengo que ver, porque ahí yo cuento que al final yo pensé que ella era la del problema, y empecé terapia con una psicóloga y resultó que era yo. Entonces yo cambié y ellas son un espejo, o sea, ella cambió. Entonces fue increíble ver cómo yo cambié mi actitud, mi manera de hacer las cosas, de disciplinarla, y ella cambió muchísimo, que sí tiene un temperamento fuerte, o sea, tiene un carácter, es muy, en serio, muy inteligente. Pero entonces yo dije, voy a agarrar eso como para algo bueno. Entonces yo le decía, tú eres una líder claramente, pero vamos a aprender a ser una buena líder, porque ella me decía, es que tú no me obedeces, es que tú no me estás haciendo caso a mí. Y ella se creía la jefa de la casa, y se cree. Entonces pues eso esa debilidad, entre comillas, porque no es debilidad, se lo vuelvo fortaleza, porque una de las cosas que uno, por ejemplo, también escucha con toda la crianza respetuosa y esto, es que tú no quieres un niño que sea siempre obediente, sumiso, porque es el adulto que no va a tener personalidad, que no se va a parar. Entonces, obviamente tú quieres que obedezca, pero que entienda por qué está obedeciendo, no es porque yo lo digo, punto. Entonces, todo esto te lo digo porque en algún momento, entonces yo pude haber dicho, no, pues mi hija tiene ODD, pero al yo descubrir, al ir hacia mi interior como mamá, o sea, como ese trigger que ella hacía, esas cosas detonantes, me di cuenta que eran cosas en mí, pero también ahora que tú mencionabas todo lo del ODD, mi hija no es cruel, ella al contrario es tiene un corazón muy grande, se preocupa por los demás. Entonces ahí uno, o sea, por más que digamos yo hubiera pensado esto antes, tenía muchas características que no. Entonces ahí veces uno se puede llevar por esa emoción y también decir lo tiene como por desespero, no sé. Claro, y poder justificar que se puede explicar con este nombre. Pero yo estaba hablando de este tema una vez, porque cada vez que a mi oficina, y si alguien llega a escuchar este episodio y ha ido a mi oficina, saben que esto es verdad. Cuando llegan a mi oficina y yo leo que hay un diagnóstico de ODD, yo le digo a los padres, esto para mí no está aquí. O sea, yo no voy a mirar esto. Yo voy a darme cuenta que a lo mejor en efecto hay dificultades en el comportamiento, hay rechazos a seguir las demandas de la autoridad, y vamos a bregar con eso, pero yo no le voy a llamar eso. Yo voy a decirte por qué llegaron a ese diagnóstico. Y tú ves que a veces los papás es como, y yo los invito y yo lean conmigo cuál es el criterio. Porque un niño que crece en un ambiente donde sus padres le dan amor, cariño, donde intentan lo mejor que pueden en disciplinarlos, a veces todos fallamos, todos somos adultos y vamos a continuar fallando como padres, ¿verdad? Pero que no está en la calle defendiéndose, tratando de encontrar comida, donde no está rodeado de crímenes, ¿verdad? Donde no está viendo activamente violencia, donde no tiene que robar para vivir. Porque un niño va a ser vengativo por naturaleza. Claro. Eso no es así. O sea, tenemos que mirar qué está pasando, que pueda, el trauma. Hay niños con mucho trauma que se portan de esa forma. Pues hay que mirar qué está pasando detrás, ¿verdad? Y no cogerlo a face value, a valor de lo que nos enseña. Hay que siempre hacer la pregunta de ¿por qué? ¿Por qué se presentan estas conductas? Claro. Y bueno, ya para terminar,
¿Algún mensaje que le puedas dar a una mamá que está pasando por esto, que de pronto está desanimada, se siente frustrada, le acabaron de diagnosticar y se siente como que le dieron la peor noticia del mundo? ¿Qué mensaje le puedes dar a esa mamá? Si es un déficit de atención, si es un ADHD, te prometo que todo va a estar bien. Anímate y trata de cambiar y como reorganizar la manera en que estás viendo esto. Piensa, estos son áreas de dificultad que con la ayuda de los padres, de los profesionales, de los maestros, sencillamente vamos a aprender a compensar y va a lograr sus metas. Esto no tiene que ser un obstáculo. Nosotros usualmente decimos, es que el pobre tiene esta condición no le permite. No, esta condición puede ser que al principio le cueste hacerlo, pero eventualmente lo va a lograr. Ahora, si hay un diagnóstico de ODD, haga la pregunta, ¿qué está detrás de esta conducta? ¿Es algo que estoy haciendo yo como mamá o como papá que puedo hacer diferente en la disciplina, en mi comunicación? ¿Hay algo diferente que pueden hacer en el colegio? ¿Hay algo de bullying? ¿Hay algún trauma? ¿Hay ansiedad? ¿Hay tristeza? ¿O hay ADHD? Eso mismo puede ser un síntoma de ADHD. Pero usualmente la combinación, ¿verdad?, de multidisciplinaria e interdisciplinaria de trabajar con los padres, trabajar con un psicólogo, trabajar con el colegio es sumamente importante. Y cualquier otro especialista que pueda ayudar a informar, un neurólogo o un psiquiatra si es necesario, ese es tu grupo y va a ser tu grupo al principio, y luego uno suelta y logra independizarse y ser una persona de bien, feliz y ¿verdad? Y superada. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias por ser parte de Wow Mom, todas las Wow Moms que nos ven, gracias por estar aquí y esperamos que les haya funcionado y les haya servido toda esta información. Ya saben, la doctora Kiki salió todo el tiempo su red social para que si quieren contactarla, hacer alguna pregunta, quieran seguir el podcast de Cerebrito Quitado, también lo pueden hacer. Gracias, mamás, por estar acá con nosotros. Nos vemos en el próximo episodio y recuerda que tú eres la mejor mamá que tu hijo pudo tener. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Wow Mom. Recuerda seguir a las Wow Moms. @soywowmom, @monacreída y @cbclavoz.